Bienvenidos a un nuevo episodio de una historia pequeña de la filosofía. Hablaremos sobre uno de los primeros filósofos griegos que cuestionó la religión politeísta y defendió la observación empírica como fuente de conocimiento. Xenófanes de Colofón. Xenófanes nació en Colofón, una ciudad de la antigua Jonia, a principios del siglo VI a.C. Fue un escritor prolífico que compuso poesía y prosa sobre una variedad de temas, incluyendo la religión, la ética y el mundo natural. Sus escritos eran conocidos por su enfoque crítico de las creencias tradicionales y su énfasis en la observación y la evidencia empírica. Una de las contribuciones más importantes de Xenófanes a la filosofía fue su crítica a la religión politeísta predominante en la antigua Grecia. Indicó que los dioses antropomórficos de la mitología griega eran creaciones de la imaginación humana y que en diferentes culturas había diferentes dioses. Aunque no se sabe mucho acerca de la vida personal de Xenófanes de Colofón, hay una anécdota interesante que se cuenta sobre él. Según esta, Xenófanes tenía más de 100 años cuando fue invitado a una fiesta en su honor. Allí se dice que pronunció un discurso en el que defendió la idea de que la divinidad era una sola, inmutable y eterna, en contraposición a la creencia en múltiples dioses antropomórficos de la mitología griega. Esta anécdota es significativa porque muestra la firmeza y la coherencia de las ideas de Xenófanes a lo largo de su vida. A pesar de vivir en una época en la que la religión politeísta era la norma y la creencia en múltiples dioses era ampliamente aceptada, él mantuvo su postura de que la divinidad era una sola e inmutable. Esta actitud valiente y desafiante ante la opinión popular demuestra el compromiso de Xenófanes con su filosofía y su fe en la importancia de seguir la verdad, incluso si va en contra de las creencias establecidas. Xenófanes también fue uno de los primeros filósofos en reconocer la importancia de la observación empírica en la búsqueda del conocimiento. Defendió que la verdad no podía ser conocida a través de la revelación divina o la especulación filosófica, sino que debía ser descubierta a través del examen de los fenómenos naturales. Es decir, la verdad se encontraba en la realidad que nos rodea y no en la mente humana o en las ideas abstractas. Para Xenófanes, el atender a la realidad era fundamental para descubrir la verdad, lo que implicaba la necesidad de examinar detalladamente los fenómenos naturales y llegar a conclusiones basadas en la evidencia. Esta concepción de la verdad es fundamentalmente experimental, ya que se basa en la experiencia sensorial y en el análisis de los hechos. De este modo, Xenófanes cuestionó las creencias tradicionales y los mitos que se transmitían oralmente en su época, argumentando que estos no estaban fundamentados en el estudio práctico y por lo tanto no podían considerarse verdades. Xenófanes también fue un defensor de la razón y la reflexión crítica. Creía que la verdad podía ser alcanzada a través de esos medios y no simplemente a través de la observación. En este sentido, el escrutinio de la realidad era necesario para recopilar datos y hechos, pero era la razón y la reflexión crítica las que permitían interpretar y analizar esta información para llegar a conclusiones verdaderas. La idea de Xenófanes era que la verdad debía ser buscada a través del examen experimental y la razón, y no simplemente aceptada en base a la fe o a las creencias establecidas. Defendió la importancia de la observación empírica en la búsqueda del conocimiento y la realidad. Creía que la verdad no podía ser conocida a través de la revelación divina o la especulación filosófica, sino que debía ser descubierta a través de la comprobación de los hechos y la revisión crítica de los mismos. Esta fue una contribución importante a la filosofía y la ciencia posteriores.
ya que estas ideas sentaron las bases para el desarrollo del método científico y tuvieron un impacto duradero en la filosofía y la ciencia posteriores, y sentaron las bases para el desarrollo del método científico, que es uno de los pilares fundamentales de la ciencia moderna. Como hemos dicho, cuestionó la idea de que el universo estaba gobernado por dioses antropomórficos que se comportaban como seres humanos con deseos y emociones. Para él, los dioses no podían ser entendidos en términos antropomórficos, sino que eran una fuerza divina y abstracta que estaba presente en todas partes. De hecho, Xenófanes sostuvo que si los animales pudieran concebir a los dioses, los representarían con formas animales, porque las formas que atribuimos a los dioses son simplemente una proyección de nuestras propias limitaciones humanas. En cuanto a la cosmología, Xenófanes sostuvo que la Tierra era plana y que estaba rodeada por un océano infinito. Según su visión, el Sol, la Luna y las estrellas estaban situados en un cielo sólido que se encontraba por encima de la Tierra. Este cielo estaba formado por una sustancia pura y divina, que era el hogar de los dioses y los astros. Creía que el universo era un todo único e indivisible, que estaba en constante cambio y movimiento. Según su concepción, este universo no tenía principio ni fin, sino que era eterno y había existido siempre. Lo veía como un todo coherente e interconectado. Esta idea influyó en la filosofía y la ciencia posteriores, incluyendo el pensamiento de los filósofos griegos siguientes como Platón y Aristóteles. Su visión contrastaba con la creencia popular de su época, que sostenía que el universo había sido creado por los dioses en un momento dado. Su concepción del universo se caracteriza por una visión monista y abstracta de la divinidad, que se encuentra presente en todas partes. Además, cuestionó la idea de que estuviera gobernado por dioses antropomórficos y defendió que la verdad debía ser buscada a través de la observación de la existencia y la razón, y no simplemente aceptada en base a la fe o a las creencias establecidas. A pesar de que su obra apenas ha sobrevivido, Xenófanes fue una figura influyente en la filosofía y la cultura griegas antiguas. Su idea y argumentos han sido estudiados y debatidos por filósofos y estudiosos durante siglos, y su legado ha influido en la forma en que pensamos sobre la religión, la ciencia y la filosofía. Y así concluimos esta historia pequeña de la filosofía, con la presentación de Xenófanes de Colofón, un filósofo y poeta que vivió en la antigua Grecia y cuyas ideas han tenido un impacto duradero en la filosofía, la ciencia y la cultura occidental en general, ya que su enfoque crítico de las creencias tradicionales, el énfasis en la observación y la evidencia empírica y su concepción del universo como un todo interconectado han sido fundamentales para el desarrollo de la filosofía y ciencias posteriores. Si te ha gustado este episodio o no, déjalo en comentarios. Hasta la próxima.